Mi invitado de hoy es Enrique Gatto, director, guionista, animador, socio y fundador de Lightbox Animation Studios y Lightbox Academy y creador de una de las míticas sagas de animación, las 3 pelis de Tadeo Jones, y también de la película Atrapa la bandera, totalmente recomendable. Ha ganado 7 premios Goya y hoy vamos a hablar de casi todo, de narrativa, de proceso creativo, de talento y espero que salga alguna que otra anécdota peculiar. Pero antes de continuar, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás, además de los episodios, una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Así que entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Para preparar esta conversación, Enrique me pasó algunas entrevistas y charlas que había hecho y me he quedado muy pillado con una charla que tuvo con Manuel Burke y Josep Gatell, que le ayudaron a hacer el guión, y justamente va sobre cómo escribir un guión. Me ha parecido reveladora. De hecho, me he quedado enganchado con alguna de las ideas y ya no puedo dejar de verlas en todas las películas. Hay un libro muy interesante sobre Pixar, del que sacaré cosas durante la entrevista, que se llama Creativity Inc. o Creatividad S.A. en español, y lo escribió uno de sus socios, Ed Catmull. Y empieza hablando justamente de los 2 principios clave de Pixar, y uno de ellos es: la historia es el rey. Y con esto querían decir que nunca dejarían que nada, ni la tecnología, ni las posibilidades de comercialización, se interpusiera en el camino de la historia que querían contar. Más adelante ya hablaremos del segundo, pero vamos con la narrativa, con la historia. Vamos a intentar sacar esas ideas clave con el ejemplo de la tercera película de Tadeo. Vamos a empezar con una idea que me parece muy interesante, que es que una historia tiene 2 niveles: la aventura y la narrativa. La aventura, de algún modo, es la acción o la historia externa de los personajes. La búsqueda de la tabla esmeralda por el mundo, por ejemplo, en el caso de Tadeo 3. Y la narrativa tiene que ver con el viaje interno de los personajes. Eso es lo que, en realidad, mueve una película. Lo que tira de las tripas de Tadeo fue algo que costó tiempo encontrar. Pensando sobre todo en esto, ¿no? En que llevábamos 2 películas ya con el personaje y de repente teníamos que armar esta tercera parte, ¿no? Entonces, al final decidimos montar un equipo nuevo de guión, precisamente para darle un refresco a la franquicia y para encontrar ideas nuevas. Y eso que tira de las tripas de Tadeo es algo que salió de forma un poco natural, ¿no? Es decir, ostras, Tadeo lleva ya 2 películas descubriendo cosas alucinantes y tiene un problemonis que no puede contárselo a nadie. Han acordado cada uno de esos descubrimientos que hicieron no contárselo a nadie, pues porque son cosas que por distintos motivos son peligrosas, han decidido dejarlas enterradas, es mejor que nadie sepa que existen, que no caigan en manos humanas. Entonces, claro, Tadeo tiene una frustración brutal porque nadie le trata como un arqueólogo, nadie le trata de tú a tú. Y al final vimos que era un sitio muy potente al que agarrarnos, porque era una frustración personal muy fácil de entender por prácticamente cualquier persona. Esa sensación, ¿no?, de que nadie te considera lo que tú crees que deberían considerarte. Que esto es una de las armas que utilizamos en el guión, ¿no? Esto nos pasa a todos. Es decir, todos tenemos algún momento en el que creemos que no estamos valorados al nivel que deberíamos. Y en el caso de Tadeo era tan evidente por lo que había vivido en las películas anteriores que de repente decidimos, este es el camino, de verdad, para armar la peli. No tanto lo que mucha gente piensa, ¿no?, que arma las películas, que es la trama de aventura, que lo que venimos a explicar en esa charla es que la aventura puede ser literalmente cualquier cosa. Tú esa aventura la puedes montar, pues como hicimos entre México y Egipto, o la puedes montar en cualquier otra parte del mundo buscando cualquier enigma, resolviendo cualquier enigma, buscando cualquier pieza arqueológica concreta. Esa es la trama de aventura, que puede ser completamente arbitraria. Pero lo que necesitas en las películas y lo que necesita el cine de verdad es qué es lo que tira de las tripas de todos y cada uno de los personajes. Y aquí esta sensación de falta de reconocimiento
terminamos viendo que era una cosa tan potente que terminamos enganchándola literalmente a todos los personajes de la película. Esa es una de las cosas bastante interesantes, ¿no? Cómo permea en otros personajes y cómo de repente Ramona también lo tiene, incluso la antagonista o la mala, que también le pasa lo mismo. No sé, ha sido como el ver, y el otro día estaba viendo justo Raya con mis hijos, la peli de animación, y era la tercera vez que la veía. Y claro, de repente, después de haber escuchado todo esto, no hacía más que ver el confía en los demás, que es la historia que lleva detrás Raya, ¿no? Uh-huh. Entonces ves cómo todos los personajes tienen algo de eso y cómo la peli gira alrededor de eso constantemente, y de hecho, por no confiar, pues casi mata al dragón y al final se salva por confiar, ¿no? Entonces empiezas a entender eso en todas las pelis, que es verdad que está y lo puedes racionalizar, pero de alguna manera lo entiendes como a través de las emociones, ¿no? No está tan claro que lo percibas así de primeras, ¿no? Si tú sales del cine y le preguntas a alguien, oye, ¿de qué va la peli? Pues te va a decir de un tío que va por la tabla esmeralda. O sea, no estás pensando a ese nivel, ¿no? Exacto. Yo siempre digo que esto tiene un término técnico, ¿no? Que se llama la unidad temática. La unidad temática es lo que consigue, si atas bien todos los cabos, si haces que todos los personajes tengan conexión con el nexo central de la historia, pues al final consigues la unidad temática, y es eso, que toda la peli hable de lo mismo de distintas formas. Además, es una cosa que no es fácil de conseguir, porque te puede quedar muy evidente, muy trivial, puedes trivializar demasiado el mensaje y al final terminas haciéndolo como intrascendente, ¿no? Y como que la gente ya se cansa de, ya me estás repitiendo el mismo rollo. Yo creo que lo interesante de esta unidad temática es cuando no te das cuenta de que está. Cuando ves que todo de alguna forma es consistente y toda la historia tienes la sensación de que está en el mismo sitio, pero no eres consciente de por dónde te están colando, entre comillas, el mensaje. Y es difícil ese equilibrio, sobre todo en una peli de animación, que tienes que trivializar un poquito más todos los mensajes para conseguir que un crío sea capaz de entenderlos también. Tienes que hablar un lenguaje un poquito más sencillo que el lenguaje adulto. Claro. Entonces, bueno, al final, yo de lo que estamos muy, muy orgullosos de Tadeo 3 es justamente esto, ¿no? De que es una tercera parte. Estuvimos mucho tiempo pensando que igual ni existía esta tercera parte porque no encontrábamos esa película que estuviese a la altura. Y de repente nos remangamos, encontramos la línea, nos remangamos, estuvimos un par de años largos trabajando en el guión, hasta que conseguimos atar todos los cabos y decir, esto es lo que hay que contar con el personaje. Es muy interesante también entender que este significado más profundo, en el fondo, no llega al inicio. O sea, el otro día, además, estaba escuchando no sé si te suena Rick Rubin, pero es un productor musical que está bastante zumbado, pero es bastante interesante y habla mucho de creatividad. Entonces entrevistaba a Steven Pressfield, que es un escritor, y justo hablaban de esa parte, ¿no? Como del significado profundo, del meaning, ¿no? En inglés, de lo que tiene el libro. Dice que lo descubría el escritor dice, yo lo descubro a mitad. O sea, cuando voy por la mitad del libro. O sea, yo no sé realmente cuando empiezo sé sobre qué quiero escribir en la parte quizá externa, ¿no? Pero aún no sé cuál va a ser el significado, ¿no? No sé si eso os ha pasado a vosotros también, ¿no? Porque también lo encontrasteis después, o sea, más adelante. Sí, bueno, te puedo decir que 2 años duró el bloque principal de escritura de la película. Es fácil que tardásemos 1 año en asimilar. Esto es a donde estamos apuntando. Y aquí es donde tiene que permear la historia en todas direcciones. Es lo que en cine se llama el tema. ¿Cuál es el tema de la película? El tema central. En literatura y el resto de artes creo que es exactamente igual el nombre que se le da. Pero al final es una cosa que se tiende a pensar que es muy abstracta, cuál es el tema central de lo que estás contando. Y en el fondo es todo lo contrario. En el fondo termina siendo una cosa súper clara y súper limpia si has sabido hacerlo. El problema es que muchas veces no consigues llegar a ese nivel de claridad y de acertar al 100% con lo que estás haciendo. Pero hay una cosa que es fantástica, y es que una vez tienes claro a dónde estás apuntando y cuál es el tema de verdad que quieres contar en la película, es cuando rebobinas y te das cuenta, empiezas a repasar todo lo que has escrito, todo lo que has hecho antes, y empiezas a tocarlo todo para conseguir que todo gire en esa dirección y que todo apunte a esa dirección. Y yo creo que eso fue lo bueno de Tadeo 3, que como estábamos obsesionados por hacer una tercera parte que estuviese a la altura, pues al final repasamos todo de principio a fin para decir, ya está, aquí es donde apuntamos con todo, y se convierte en una especie de faro, una especie de faro que te guía hacia el punto que tienes que conseguir llegar al final. Sí, además aquí, bueno, también compartíais el vídeo que luego te iba a preguntar, el de Michael Arendt, que habla de los finales y tal.
que es buenísimo el vídeo. Yo luego lo pondré en las notas del podcast porque es divertido y analiza 3 finales, que creo que es Little Miss Sunshine, que él es además el guionista, Star Wars y El Graduado. Y El Graduado, es verdad. Eso y entonces explica cómo es el final y ahí, claro, mete la idea esa de la importancia de tener esa conclusión más filosófica, ¿no? De que eso es lo que hace un buen final, ¿no? Al final, esta idea de reconocimiento, o sea, al final es, pues, el mensaje final es que si te preocupas por el reconocimiento no disfrutas del camino, no entiendes lo que es la felicidad real, ¿no? Como que tienes que disfrutar más del camino y tal. Entonces es interesante como que no todas las pelis tienen eso, que al final hay algunas que no se llega a percibir eso, que no entiendes bien cuál es el resultado de eso, ¿no? Que queda un poco... que no es tan sencillo al final sacarlo a la luz. No, al final... bueno, yo creo que es algo que tenemos que entender los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero cuando la gente te dice he salido de la película y no me he enterado de nada, o me he aburrido, o no veía dónde iba a parar, la realidad es que hay un montón de razones por las que objetivamente puedes decir esta película pincha por esto y por esto. Y ese vídeo de Michael Arndt es fantástico porque de repente te dice, te analiza a un nivel de profundidad excepcional el por qué las películas fallan, por qué algo pincha, por qué no estás consiguiendo conectar con un personaje, con una idea, con un punto narrativo, o sea, con cualquier cosa, sea lo que sea. Y es maravilloso, ¿no? Porque al final lo que viene a decir es que casi todo el mundo es capaz de arrancar la película, casi todo el mundo es capaz de crear un primer acto interesante. El segundo acto se van montones de películas al cuerno y el tercer acto caen en picado millones de películas. Y es por esto, ¿no? Porque no has conseguido atar tus ingredientes para conseguir llevar al público hasta el final de forma coherente, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es que fallen. Esto es lo curioso, ¿no? Incluso en grandes superproducciones de Hollywood, pues al final se convierten muchas veces en un amasijo de muchas cosas, de muchas peticiones de mucha gente, que no terminan de hilar correctamente, ¿no? Entonces, y bueno, también la propia experiencia de la producción. Nunca sabes qué es lo que te va a sacar del carril, pero puede haber millones de ingredientes, y más en una peli de animación, en nuestro caso, que son 3-4 años de desarrollo, y es muy fácil perder la guía en muchos momentos. Pero bueno, al final para mí la gran lección de todo lo que estudié cuando analizaba los vídeos de Michael Arndt y toda su documentación era esta, ¿no? Se puede estudiar una película, se puede analizar por qué está fallando y se puede arreglar. Puedes conseguir darle consistencia. Sí, esa es la lección más importante para ti de esos vídeos. Totalmente. Bueno, más allá de que, bueno, de repente... para mí había una herramienta que no conocía, porque estábamos todos muy acostumbrados a montones de libros de guión que te explican toda la teoría de guión, y al final el problema de la teoría es que es simplemente eso, teoría. De repente Michael Arndt, yo creo que lo que proponía es, primero, tienes toda esa documentación en vídeo y además te la aterriza muy bien, y te lo cuenta con un nivel de sencillez que te da la sensación de decir, pero ¿cómo es posible que esto no sea lo primero que te están contando en cualquier parte para empezar a dedicarte a todo esto? Sí. Y luego otro punto también, volviendo un poco a Pixar, ¿no? Que en Toy Story 3 es como que eliminan el villano de la historia, y que vosotros lo hicisteis también en Tadeo, ¿no? ¿Y qué significa no tener villano en una historia? Pues mira, para mí, o sea, no tener villano, especialmente en este tipo de películas de animación, hay que tener una cosa en la cabeza, ¿vale? Los críos, cuando van a una sala de cine, especialmente los críos, lo primero que buscan es quién es el malo de la peli. Y un villano facilita mucho las cosas. De hecho, Disney históricamente pues tuvo rachas de tener docenas de películas que tenían siempre un villano. Por esto, ¿no? Porque te facilita las cosas, porque, ¿sabes? El malo es el que está en contra del bueno. ¿Cuál es el problema? Construir un buen villano es muy difícil, porque sacarle del simplemente soy malo y voy poniendo piedras por el camino a los personajes principales, bueno, pues tienes que currártelo bien para poder hacerle un background al personaje, para que eso tenga sentido. Y bueno, pues hacer un buen villano no es siempre lo más cómodo del mundo, ni lo más fácil, pero es efectivo si lo tienes. Cuando decidimos que no hay villano, lo que implica esto es, bien, toda la historia de cara a los protagonistas tiene que funcionar de cara a lo que sucede en sus tripas, de cara a lo que sucede en sus cabezas.
y tiene que ser todo coherente y ellos mismos tienen que ser sus propios antagonistas, por decirlo de alguna manera. Sí, que es más complejo, ¿no? Un poco entre ellos es más complejo y luego tienen que tener como más profundidad, ¿no? Para poder sustentar eso, porque como con un villano como que ya tienes ahí el equilibrio montado. Claro, por poner un ejemplo para que la gente lo entienda, en el caso de Tadeo, él es su propio antagonista. Es decir, él mismo, por la obsesión que tiene de ser reconocido, no deja de hacer locuras para, como está intentando buscar su descubrimiento, ¿no? Algo por lo que le reconozcan. Entonces, cuanto más esfuerzo hace porque le reconozcan, más la joroba, más terminan considerando que es un delincuente en lugar de un arqueólogo, y termina con toda la policía por detrás, todo el mundo buscándole y persiguiéndole, y termina consiguiendo lo contrario de lo que quiere. Entonces, digamos que Tadeo actúa como su propio antagonista. Y esto pasa con todos los personajes. Al final, digamos que lo que hacemos es que hasta que todos los personajes con los que viajamos en la peli no entienden que no es ese el objetivo final no puede ser el reconocimiento de los demás, lo que los demás piensen de ti. El objetivo final es disfruta lo que tienes, disfruta de la gente que de verdad está contigo y admira que la gente que está cerca de ti es la que te reconoce. Da igual lo que haya más allá, no importa, ¿no? Es un poco, pues lo que terminamos de montar para decir, hasta que no te derrotes a ti mismo en un pensamiento que tienes cruzado en la cabeza, no vas a conseguir dar los siguientes pasos y no vas a conseguir evolucionar hacia lo que de verdad quieres. Pues vamos a pasar del principio que comentaba antes de Pixar, pasar al segundo, que decían 2 principios clave. El segundo tiene que ver con confía en el proceso, que al final es el proceso creativo, ¿no? Que es iterativo y que al final cuesta ver algo bonito, ¿no? Vas pasando prueba, error y te tienes que acostumbrar a eso y confiar en eso, ¿no? Que puedes planificarlo un poco el proceso, pero al final, oye, llega un momento en el que te tienes que dejar llevar, ¿no? Y un poco por entrar en la animación, ¿no? Que al final las películas de animación no es como en la acción real, ¿no? Que tienes un montón de horas ahí para luego editar, ¿no? Que hay que pensar mucho porque al final vas a tener producidas los 90 minutos que dura, un poquito más, pero al final estás muy limitado a eso, ¿no? Y entonces estaba pensando cómo, o sea, la parte que me parece como más interesante de ese proceso, ¿no? En animación, pues tiene que ver, porque a lo mejor en las películas de acción, pues la edición o la propia improvisación, ahí hay mucho proceso iterativo, pero en la animación tiene que ver con los storyboards, tiene que ver con lo que luego te oí hablar de animatics, supongo que esos son los storyboards animados, ¿no? Los trocitos animados. Y luego Pixar, por ejemplo, habla de Reels, que eso lo ponen a prueba, que supongo que es pues trocitos animados, pero casi teniendo una peli completa, pero así en modo borrador para poder ver. Y a mí me gustaría saber todo lo que me puedas contar sobre esos prototipos, ¿no? Entender un poco cómo son, si son solo dibujos y luego cuando se animan, cómo se animan, si se animan por trozos o se hace al final pues todo el acto 1, toda la parte 1 y ya animas, aunque sea en plan sin calidad, pero como que ya animas algo para verlo. ¿Cómo funcionan esos? Bueno, al final, por empezar, solo para que la gente lo tenga claro, esto que has dicho es lo más importante. Nosotros no tenemos metraje con el que meternos a una sala de montaje y decir, rehago mi película. Es decir, si en una peli de acción real, pues a lo mejor vamos a poner una peli de gran producción de acción real, puede tener 300, 400 horas grabadas de metraje para montar 2 horas, hora y media, hora 3/4, por ahí andamos, ¿vale? Nosotros en animación, esta última película de Tadeo Jones duraba 85 minutos, yo tenía 87 minutos totales. O sea, no te puedes confundir. Tienes que tener clarísimo, antes de empezar a animar la peli, que lo que vas a contar funciona, que lo hace correctamente y que es la mejor versión que has sido capaz de encontrar, la mejor forma que has sido capaz de contar esto que quieres meter en pantalla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la herramienta que tenemos nosotros para poder testear que eso que vamos a animar y que vale una millonada cada plano que nos metemos a animar, cómo testeas que esto funciona? Claro, cómo iteras, ¿no? Al final. Claro, ¿cuáles son tus iteraciones? ¿Dónde pones a prueba todo esto, ¿no? Y dónde tienes un poco más de flexibilidad. Pues es en el proceso de storyboard. El storyboard, bueno, todo el mundo sabe lo que es, pero lo que suele suceder con el storyboard en producciones de acción real es que se suele hacer en story solamente las partes más complejas o las que por cualquier motivo el director no tiene del todo claro o las que son de un nivel de producción muy alto y tienes que traerte grúas, helicópteros, drones, de todo para grabar, pues quieres garantizar el tiro y te lo ruedas primero en story para saber cuáles son tus planos, ¿no? Los que quieres rodar.
En animación, la diferencia fundamental es que toda la peli, 100%, no solo partes complicadas, sino toda la peli 100%, pasa por ese proceso de storyboard. Y no solo se hace en storyboard, sino que además se edita en esas reels, en esas animáticas, le llamamos nosotros, que básicamente es coger los dibujos del story, los editas, los montas y te vas creando la película que va a saltitos, va pegando brincos, no está bien animada ni nada por el estilo, pero sí que te permite una lectura suficientemente fluida como para entender lo que pasa. De hecho, se entiende muchísimo más de lo que mucha gente piensa. Casi la puedes ver tal cual. Y si la peli es interesante, da igual que esté a medio dibujar, que vaya a saltos, que la entiendes y te la comes entera sin ningún problema en ese estado. Pero ahí no está doblada ni nada todavía. O sea, no. Sí, se puede llegar. Sí, depende. Voz. O sea, al principio está todo muy en bruto, pero poco a poco le vas poniendo ya las voces encima, le vas poniendo sonidos, le vas poniendo música. Y de alguna forma tienes tu peli entera de principio a fin con todos los ingredientes, excepto la imagen. ¿Y eso ya es con un equipo que está dibujando a la vez que vosotros vais pensando o es una persona que trabaja en el story él solo haciendo los dibujos? No, es un equipo. Es un equipo grande que está montando todo, ¿no? Es un equipo bueno, en nuestro caso, por ejemplo, ahora que estamos ya con la siguiente, pues están 5 personas que están todo el día dedicadas solamente a sacar el storyboard. Digamos que el guión, tenemos una primera versión, no, vamos a decir, más o menos una tercera versión de guiones donde solemos arrancar los procesos de story para empezar a probar qué tal funciona todo, ¿no? Entonces, desde que existe esa tercera versión, pues estos chicos llevarán unos 4 meses desarrollando el storyboard y según lo vamos desarrollando, vamos viendo qué es lo que funciona bien o mal, dónde hay que apretar tuercas o no. Vamos hablando con guión ve los stories, le pegamos otra vuelta en base a esos stories, vamos reforzando cosas que no funcionan, amarrando todo lo que sí funciona. Y digamos que ese proceso iterativo es entre storyboard y guión todo el tiempo. Y se pueden hacer docenas de versiones de ¿Y ese guión. storyboard llega al final a estar como, aunque sea así, a saltos y tal, llega a estar la peli completa para visualizarla con voces y todo? Sí, tal cual. Llega a estar 100%. O sea, ya te digo que no hay una sola parte de la peli que no pase por storyboard. Precisamente por esto, ¿no? Porque además tenemos que medir que esto es una variable que en acción real te suele dar igual. Pero en animación, como no podemos hacer, cada minuto vale una barbaridad. Claro, es como editas al final, es con eso, ¿no? Claro, no, sobre todo es que tenemos que asegurar que la peli es del metraje que tenemos. Porque suele haber una asociación, ¿vale? Cuando escribes guión, sueles tener en la cabeza que cada página es un minuto más o menos de metraje en pantalla. Pero eso no se cumple siempre. De hecho, puede variar una barbaridad. Depende del director, depende de cómo de descriptivo sea el guión, depende de 1000 parámetros. Entonces, lo primero que nos toca deducir es eso. Este guión que tenemos, que puede ser 80 y pico páginas, ¿a cuántos minutos equivale realmente? Entonces, por eso necesitamos cuanto antes pasar por toda la película a nivel de story, porque si por lo que sea resulta que necesitas 90 minutos en vez de 85 que has presupuestado para hacer la peli, la desviación presupuestaria es salvaje. O sea, 5 minutos más es una barbaridad de presupuesto en animación. Entonces, hay que... Bueno, esa es... digamos, la variable incómoda del mundo de la animación, el que tienes que tenerlo todo súper claro desde el principio antes de hacer la propia película. Pero bueno, luego tienes la parte buena, que es el nivel de locura y de majadería que te permite hacer la animación. Y luego lo del story, ¿no? Tener la capacidad de... Tienes gente que es capaz de hacer un story muy bien montado, ¿no? Cosa que pues en una peli de acción pues no tendrás al equipo. Pero claro, aquí tienes esa herramienta que es muy iterativa, que es como poder hacer prototipos de lo que estás haciendo constantemente, ¿no? Eso... Claro. Sí, aquí son los artistas de story... son literalmente dibujantes, suelen ser animadores que han animado para películas 2D, o sea, son gente que tiene un nivel de control, primero de lenguaje audiovisual, lenguaje de cámara, ¿vale? Eso es lo básico, y segundo, que tiene que poder hacer actuar a los personajes aunque sean dibujos muy abocetados. Entonces, hay que tener una habilidad muy alta. Sí, quería preguntarte, porque leyendo el libro de Pixar hay una parte que hablan de la importancia de esto, ¿no? De los reels y tal, pero también hablan de un brain trust que montaban, que es como una especie de grupo que traen de fuera, gente a ver que tiene sensibilidad y que tiene alguna relación con la parte creativa y tal. Algunas veces hasta traían a Steve Jobs y tal. Y entonces ese brain trust es interesante. Les ponían un reel de estos, un animatic completo o de trozos completos de la peli, para que dieran su opinión. Pero él cuenta cómo ese brain trust era
era fundamental para ellos porque era una visión muy desde fuera, pero que lo interesante era que no, a ver, que esos no tenían autoridad. En el fondo, el que estaba dirigiendo el proyecto de Pixar, si el Brain Trust decía esto no nos gusta o tal, él podía hacer lo que quisiera, ¿no? Podría hacerles caso, no hacerles caso o tal. Pero es interesante, no sé si montáis algo similar o si tienes alguna cosa así parecida que os ayude. Mira, para mí descubrir el concepto del Brain Trust, no sé si fue a través de este libro o fue por documentales de Pixar o cómo fue, pero para mí fue un descubrimiento increíble, porque resulta que nosotros, cuando arrancamos el estudio, claro, toda esta industria estaba naciendo, no se sabía cómo se hacía todo esto, y menos nosotros, que estábamos... Bueno, yo había hecho algunos cortometrajes, pero realmente no teníamos una noción empresarial ni creativa de cómo era todo esto, todo este engranaje a nivel interno, ¿no? Y yo recuerdo que de repente empezamos a montar reuniones dentro del estudio, según íbamos teniendo trocitos de metraje, pues precisamente para eso, para verlo, para darle una vuelta. Cada vez que arrancábamos una secuencia para las películas, nos traíamos a todo el equipo creativo del estudio para que leyésemos la secuencia, viéramos a ver cómo empujarla, cómo podíamos encontrarle debilidades, puntos flacos al propio guión, cosas que no se estaban traduciendo bien en pantalla, millones de cosas, ¿no? Y de repente cuando leí este concepto del Brain Trust de Pixar, dije, ostras, si es que resulta que nosotros hemos montado de forma intuitiva y sin saberlo, hemos montado lo mismo, ¿no? O sea, porque en el fondo necesitas tanta seguridad con que el metraje que vas a tirar adelante es correcto, que en el fondo lo que dices, yo no quiero mi cabeza solo pensando en esto, yo quiero todas las cabezas posibles extrayéndoles, que además son creativos, todos los que sueles tener en el estudio. Yo quiero que todo el mundo esté aquí soltando todo lo que se le ocurra, sea bueno, malo, regular, me da igual, ya filtraremos y ya meteremos ahí lo que de verdad valga para la peli. Y curiosamente, pues resulta que desde la concepción del estudio hemos tenido nuestro propio Brain Trust montado internamente, que poco a poco pues, se ha ido filtrando con la gente pues la que al final tiene nociones y conocimientos más profundos de narrativa, de cámara y de guión. Esos tres ingredientes son los que forman parte de nuestro Brain Trust, ¿no? De la gente que está más habituada al manejo de historia y al manejo de narrativa. Y bueno, es que es fundamental. O sea, para mí es una cosa fundamental. Para mí no tiene ningún sentido el hecho de encerrarte tú, hacer el story y decir esto es así, pasárselo a la gente y tira para adelante, ¿no? Para mí es básico aprovechar todo el talento creativo que tienes dentro del estudio, que es desbordante aquí en España, es una cosa excepcional, la calidad que hay a nivel de animación y el oficio, el buen oficio que tiene aquí la gente. Me parece absurdo desperdiciarlo. Sí, sí. Contaba Ed Catmull en el libro, contaba que en un Brain Trust, una anécdota interesante con Wall-E, que al final, no sé si te acuerdas del final de la historia, pero Wall-E, bueno, ellos presentaban un final, que era el final que tenían antes, que era que Wall-E salvaba a Eve, ¿no? A Eva. Y entonces, el tema es que decían, esto no funciona, no sabemos por qué, pero no funciona, no acaba cerrando el círculo, no acaba tal. Entonces, claro, a uno de los del Brain Trust dijo, pues es que aquí lo que hay que hacer y lo que está esperando todo el mundo que está viendo esto es que Eva reaccione y de repente le guste tanto como Wall-E le gusta a ella, ¿no? Y se ponga a ayudarle y le salve ella a él, ¿no? Entonces cerrar la historia de amor. Claro, entonces cierran la historia de amor, acaban así y de repente, claro, todo el mundo llorando, ya cuando hicieron el reel otra vez y lo volvieron a poner, por ejemplo, claro, era obvio, ¿no? Y estaban atascadísimos con cómo cerramos esto, ¿no? Porque a veces es verdad que en esos procesos creativos hay que meterse muy en profundidad, entonces es muy difícil salirte tú también, ¿no? Entonces tú estás metido y tú salirte y entrar, no es tan sencillo, ¿no? Necesitas a alguien que te bueno, ayude. para eso es el Brain Trust al final, ¿no? Para eso es todo ese talento creativo del que te rodeas, para sacarte del carril también, ¿no? Porque tú te metes en un carril muchas veces, cuesta un parto conseguir entrar en el carril y desarrollarlo para luego darte cuenta de que vas a una pared directamente. Entonces, viene muy bien, ¿eh? Está muy bien porque tienes una mirada fresca diaria. Luego hay una parte aleatoria también en los procesos creativos, ¿no? De cosas que surgen. Esto me lo contó César, luego hablaremos de César, pero él hablaba en la entrevista que tuvimos, decía, no me acuerdo qué peli era, pero decía, es que hay cosas que pasaron durante el rodaje y que de repente, claro, se quedan como si fuera una maravilla de la peli y tal, pero ha sido casualidad que ha pasado eso durante el rodaje, ¿no? Entonces no sé si tienes alguna anécdota así de algo aleatorio que sucediese y que digas,
Pues eso al final se quedó y quedaba muy bien. Bueno, hay muchas. Lo que pasa es que, mira, sucede una cosa. En animación es tan lento todo que la espontaneidad es extraña. O sea, quiero decir, no es como lo que te cuentan siempre que algún director rueda con Bill Murray, que te dice, es que media peli es improvisada. Se la ha inventado el tío y se ha quedado en la película porque es genial. Es una barbaridad, ¿no? En nuestro caso, como es todo tan lento y tan diseñado, o sea, para que te hagas a la idea, llegamos a diseñar cuántas veces tiene que parpadear un personaje en un plano. O sea, medimos hasta ese tipo de cosas de forma muy, muy meticulosa. Entonces, sí que nos pasa mucho que de repente un artista se inventa algo que no tenías en la cabeza. Mira, en la tercera parte te puedo contar una anécdota, y es que de repente hacían... Cuando va a aparecer Ramona, la reina egipcia, de repente Momia está enredando por los pasillos donde está Ramona y de repente sacaba el sable láser y se ponía a hacer Momia directamente los ruidos del sable láser con la boca. Todo eso no estaba planificado ni nada. De repente lo presentó como idea uno de los artistas de layout, de previsualización. Layout es lo que va justo después del story, cuando ya pasamos del dibujo 2D a las cámaras tridimensionales con el espacio tridimensional y hacemos un rodaje inicial, ¿no? Pues de repente lo presentó uno de los chicos y nos morimos todos de la risa viéndolo, porque nadie se lo esperaba, y es que no hubo ni discusión, o sea, de cabeza para la peli. Sí, sí. Y por terminar un poco con los procesos, cuando acabáis una peli, la estrenáis, después hacéis alguna sesión post-mortem, algo de decir que ha funcionado, que no ha funcionado. Sí, siempre, siempre. O sea, en nuestra industria es vital hacer ese tipo de cosas. Son procesos muy largos y es muy fácil caer en la autocomplacencia, ¿no? De decir, o sea, ya solo cerrar una peli de animación ya es como un mérito bestial, ¿no? Pero precisamente por eso lo que hacemos es, solemos dejar un poquito de tiempo, un poco de margen, porque después de 4 años con un proyecto a cuestas... No sé si lo hemos dicho antes, pero son 4 años, ¿no? Sí, es que es muy, muy intenso, muy largo, y además esto es trabajo diario delante de estudio, de estar muchísimas horas delante de un ordenador todos los días. Y sí, yo siempre digo que me cuesta un par de meses, 3, el dar un paso atrás para ver qué es lo que has hecho de verdad, ¿no? Y qué es lo que funciona o no objetivamente. Entonces dejamos pasar normalmente un poquito de tiempo para tener la cabeza un poquito fresca. Yo intento no ver la peli en todo ese tiempo, si es posible. Es difícil porque ahí están ya los estrenos, festivales y todo esto. Pero bueno, intento despegarme todo lo posible de la peli cuando ya no puedes hacer más con ella. Y después la vemos e intentamos analizar el qué ha ido bien, qué no ha ido bien. Ya no solo a nivel creativo, sino a nivel del propio trabajo interno del estudio, ¿no? De dónde se nos ha atascado todo esto, dónde tenemos que mejorar a nivel técnico, a nivel artístico, a nivel de lo que sea. Analizamos 100% todo. Y es súper importante, porque es que si no, no saltas para la siguiente. Oye, a nivel referentes de animación, ¿cuáles son tus referentes más importantes? Porque, bueno, yo tengo 2 hijos pequeños y veo mucha animación y me gusta ver la animación. Entonces, por ver a ver qué cosas son para ti fundamentales. Pues fíjate, o sea, yo siempre digo que me dedico a esto por Pixar, ¿no? Porque justamente ellos fueron los que dieron el salto a la era digital con todo esto de la animación, y a mí me pillaron estudiando ingeniería informática cuando sucedió todo el mundo Pixar. Y yo encontré ahí de repente... O sea, no es solamente que encontré algo que me unía al mundo técnico y el artístico, que yo es lo que me obsesionaba por aquella época, ¿no? El cómo encontrar algo que conectase los dos mundos. Sino porque de repente veías las películas y dices, ostras, esto no es cine de animación, esto es cine en toda regla. O sea, quiero decir, animación es la técnica que está detrás. Pero veías de repente historias armadas a un nivel de excelencia que decías, pero esto no es normal. O sea, es que era una tras otra. Se tiraron 15 años haciendo casi una tras otra obras maestras, año tras año. Entonces, para mí sin duda han sido ellos, y muy concretamente yo siempre me fijo en 2 directores, que son Brad Bird, el primero. Brad Bird ha sido una de las figuras más importantes dentro del cine de animación occidental de los últimos años. Brad Bird es el de la anécdota de If que he contado. Era Brad Bird el que dijo que había que cambiar el final. Exacto. Brain Trust. Bueno, es que de hecho con Ratatouille pasó lo mismo. Ratatouille, hasta que no entró él en la película, no funcionaba la peli.
Al final entró él, la reescribió él entera y dijo, esta es la peli. Y fíjate lo que salió. O sea, una barbaridad. Y mi otro gran referente es probablemente Pete Docter. Porque o sea, yo creo que Pete Docter ha hecho todas estas películas que cuentan mundos enteros. Hizo Monsters, hizo Inside Out, hizo ahora Soul, de las últimas. Entonces, son películas que son complejísimas, que tienes que inventarlas de cero. O sea, tienes que inventar cómo funciona un mundo entero de repente. Y es una barbaridad. Y de hecho con Soul me pareció increíble porque tuvieron la mala suerte de que les pilló justo la pandemia. Y Soul, de repente, tú veías la peli y decías, dura 1 hora y media esa película. Y decías, ostras, una peli como esta 1 hora y media, cuando Pixar hacía que no hacía menos de 1 hora 45, 1 hora 50 desde hacía años y años. Y claro, entendías, pues le han tenido que pegar un hachazo. Algo, ¿no? Claro, han pegado un hachazo por la pandemia, saben que no van a poder estrenar en condiciones, va a ir directa a plataforma, bueno, un desastre total. Y de repente veías que el tío se las había apañado para meter una peli tan complicada y tan enredada como esa en 1 hora y media. Me pareció increíble. Y de hecho, a día de hoy yo creo que es de las películas que más veces he visto, a pesar de que probablemente no es de las más admiradas por el público, porque yo creo que lo notas, de forma subjetiva lo puedes notar. Notas que te falta algo, ¿no? De que no está contado al 100%, pero yo creo que precisamente por entender lo que ha pasado ahí detrás, es de las pelis que tengo más en la cabeza, de decir, el ejercicio que tuvo que hacer ahí para conseguir contar esta peli, a pesar de pegarle un hachazo de 15-20 minutos a la película, es increíble, es una auténtica barbaridad. Sí, sin duda. Yo la verdad es que también estoy enganchado a las de Estudio Ghibli, las japonesas, que ahí también dices, esto como no lo había descubierto. O sea, yo solo descubría, o sea, las conocía, pero cuando mis hijos eran pequeños, pues hace como 6-7 años empezamos a verlas todas. Y claro, es que es increíble. Bueno, ahí el gran maestro es Miyazaki y fíjate, yo tengo... la película se me ha ido por completo el nombre, El viaje de Chihiro. Sí. El viaje de Chihiro. Yo creo que fue para mí su gran hito a nivel de imaginería, ¿no? De decir, mira que todas las películas tienen ahí detrás pues lo mismo. O sea, Miyazaki inventa mundos completos en prácticamente cada película. Salvo cuando se va a cosas un poquito más convencionales y cuenta una historia un poco más terrenal, por decirlo de alguna manera. Pero en general tiende a hacer esto, ¿no? A inventar también mundos. Y yo creo que el nivel de imaginería que tiene Miyazaki es que es como otra liga, es otro nivel completamente distinto. Sí. Vamos a hablar de los orígenes, que además todo conecta con César Astudillo, al que entrevisté en el episodio 32 y que fue el jefe de Enrique y desencadenante de que encontrara su faceta como animador 3D. César estaba arrancando el proyecto de Heart of Stone, un videojuego, cuando estaba en Pyro Studios, los creadores del mítico juego Commandos. Y César quería que en este juego la animación fuera exageradamente buena. Y pusieron un montón de anuncios en varias universidades. Enrique lo vio en su universidad, donde estudiaba informática, aplicó a la oferta y así es como empezó todo. Es de las mayores casualidades de mi vida, con mucha diferencia. Porque resulta que, claro, yo estaba en la facultad de informática ya, estudiando. Yo iba para informático, puro y duro, y muy contento en ese sentido, ¿vale? Porque a mí la tecnología me gusta tanto como el mundo artístico. Pero claro, de repente descubrí en aquella facultad, estaba en la Politécnica de Madrid, descubrí que había una asociación que se dedicaba a investigar esto de los gráficos por ordenador. Yo me había pasado media vida dibujando también y dije, ostras, voy a ver cómo va esto. Porque además justo yo entré en la facultad en el 94 y justo en el año 95 estrenaron Toy Story, el primer Toy Story. Y claro, me quedé con la boca abierta diciendo, ostras, ¿esto cómo se hace? Y de repente en ese mismo año 95 me enteré de que existía esta asociación, que empezaba a enredar pues con estos primeros programas que había, ¿no? Una cosa muy arcaica de cómo se hacían gráficos por ordenador, en 3D y tal. Yo me acuerdo porque yo estudié arquitectura, entonces 3D Studio yo lo usé también. Exacto. En su momento, era ya 98 a lo mejor, pero sí que cacharré un poco. Esto era el 3D Studio 3, me acuerdo, o sea, no era ni no había ni interfaz todavía, era una cosa muy, muy arcaica.
Pero bueno, yo me fui para allá a ver cómo era aquello y madre mía, me metí en esa asociación y ya no salí de allí. Pasaba más tiempo ahí que en clase. Y era curioso, ¿no? Porque esto era una época en la que era el boom de las .com y todo aquello. Y digamos que como informático tenías trabajo garantizado, súper bien pagado para toda tu vida. Y de hecho el mayor problema que había en las facultades de informática es que nadie acababa informática. Sí, a todo el mundo a currar, ¿no? Estabas currando el último año, estabas ya currando en donde fuera, donde quisieras, daba igual. O sea, es que tenías barra libre prácticamente. Y yo no era una excepción, yo estaba currando de informático el último año de carrera. Pero claro, de repente pasa esto, encuentro esta vocación, no sabía qué hacer con ella, no sabía por dónde tirar, yo iba para informático a pesar de todo, y de repente me encuentro en la asociación que aparece esta hoja. Y encima era tu último año de carrera. Era mi último año de carrera. Sí, de hecho me quedaban, poco menos de un año me quedaba. Me encontré esta hoja pedían un montón de tipos de puestos distintos, pedían programadores, pedían ilustradores y entre ellos pedían animadores. Y yo llevaba pues un par de años aprendiendo por mi cuenta cómo podía a animar con estos programas. Y dije, ostras, ¿esto qué es? Claro, veía Pyro Studios y veía los creadores del Commandos. Fíjate cómo era. Yo pensaba que Commandos estaba hecho fuera. Yo pensaba, esto será británico, americano. Yo también en la época esa. Claro, no te cabe en la cabeza que algo que tiene este exitazo estaba hecho en España. Y de repente, claro, me pongo a enredar. Digo, pero ¿cómo que Calle Velázquez de Madrid? ¿Cómo que esto está aquí? Pues de cabeza. Dije, yo tengo que mandar algo aquí. Y me acuerdo, fue la leche, porque yo no tenía nada que enseñar. Nada es cero absoluto. Yo tenía pruebas y cosas muy básicas, pero que no estaban presentables. Y me acuerdo que me monté prácticamente en una semana, me leía levantar la cabeza y me puse a hacer pequeñas animaciones como pude, a toda velocidad, que ni dormía esa semana para conseguir mandar una reel, lo que llamamos una reel, pues una serie de trabajos para enviarles a evaluar. Y me acuerdo que los mandé sin mucha esperanza, las cosas como son, porque no sabía muy bien, yo no sabía nada de esta industria, ni de lo que había en España prácticamente. Y qué sorpresa cuando llaman a casa y me dicen que son de esta empresa, de Pyro Studios, y que si quiero ir a hacer una entrevista para currar con ellos. Me quedé a cuadros. Luego con los años lo entendí, ¿no? Porque en el fondo, claro, el nivel que yo tenía era deprimente, sinceramente, era bajísimo. Pero ¿qué pasa? Que en aquella época nadie sabía hacer esto. Nadie es nadie. Entonces, o sea, casi es, ¿sabes abrir el programa y mover aquí el monigote un poco? Pues ya está, para adentro, ¿no? Y pues mira, lo bueno que me pilló el lugar exacto, el momento exacto y la oportunidad perfecta para conseguir... Yo tengo un poco de información privilegiada, ¿eh? Según César, él dice que la prueba era muy buena. O sea, la parte de animación decían... Ahí ya había algo que no veíamos en otros. Él decía claro, que te pidieron animar algo, ¿no? Y te pidieron animar un personaje o te pidieron hacer algo en 3D Studio. Ah, bueno, es verdad. Algo así. Claro, yo no me acordaba de esto después. Claro, que yo luego entré y estuve 15 días a prueba, si no recuerdo. Ah, vale, igual era ahí. Sí, exacto. Sí, es que fíjate, se me había olvidado por completo. Me encargaron durante esos 15 días pues hacer una animación de algo concreto. Ya pensando en no vas a animar lo que te dé la gana, vas a hacer lo que te digamos nosotros, ¿no? Que este es el hándicap principal. Y sí, ahí estuve esos 15 días haciendo esa animación y pues parece que salió mejor de lo que esperaban. Eso es lo que dicen, al menos. Claro, pero o sea, tú piensas que yo ahora lo miro con los ojos de ahora. Claro. Sabiendo lo que es una animación de alto nivel hoy en día. Sí. Yo claro, veo lo que hacía y dices, pues era deprimente, sinceramente, era una cosa muy básica. Pero sí es verdad que ahí estaba también otra persona que es Daniel Martínez Lara, que fue mi jefe directo, que era el responsable del equipo artístico, que es el que dijo, este chico tiene algo, aquí hay algo que hay que tirar adelante. Y hablándolo con César, pues lo vieron los dos y fue para adelante la cosa. Y ahí hubo un momento en el que tú dijiste, yo ya me tengo que dedicar a esto, está clarísimo, o tardaste en darte cuenta, hubo un momento así de eureka de decir, sí, coño, esto era lo mío. No, yo lo tuve súper claro desde el principio, porque, o sea, sí que es verdad que pasó una cosa que no sé si te la ha contado César, y es que
cuando ellos me llaman para decirme, oye, ¿te puedes venir ya para acá a currar con nosotros? Resulta que les pedí una prórroga. Les pedí un tiempo precisamente para ver si yo acababa la carrera de informática, porque me quedaba todavía ese último año. Me quedaba poquito. Luego, al final, no aprobé todas. Me digo, mira, esto se va a estirar, fuera, paso. Yo me voy para allá de cabeza, que esto es lo que quiero hacer de verdad. Y fíjate, desde ahí todo fue hacia adelante. Sí, sí. Vaya momento clave. Sí, sí, total. Pues seguimos. Yo creo que el siguiente paso es comentar un poco, en el fondo, tu historia como emprendedor, ¿no? Porque después de todo lo que hemos hablado del empezar con el tema de la animación, llega un momento que decides tirarte a la piscina y montar Lightbox Animation Studios. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo fue? ¿Por qué tomaste la decisión? Bueno, esto es un recorrido bastante largo porque, claro, yo empiezo realmente en el mundo del videojuego, no empiezo en el mundo del cine. Entre otras cosas porque no había mundo del cine de animación digital todavía en España, no existía. No tardó mucho, y esto es una cosa muy curiosa, porque la primera empresa que se dedicó a esto, a hacer animación para cine, animación digital quiero decir, fue una empresa gallega que se llamó Digra. No recuerdo el año exacto de fundación, pero creo que, en el que arrancaron con esta parte. Pero si no recuerdo mal fue en el 97, 98, como muy tarde. Es decir, que la primera película de animación de la historia digital fue en el año 95 con Toy Story, y en España estábamos haciendo este tipo de animación ya en el 97. O sea que fue relativamente rápido. Siempre hemos sido muy pioneros en esta parte y, bueno, de hecho hasta el punto de que el invento de la animación como técnica se le achaca a un español, a Segundo de Chomón, que lo utilizó como técnica, es una especie de stop motion rudimentario que se hacía en aquellos años, pues se lo achacan a él, el propio Disney se lo achacaba a él. Y, bueno, pues como no había todavía sitios, no había nada donde dedicarte a esto, mi primer paso fue por el mundo del videojuego. Y cuando aquello se me empezó a atascar, entre comillas, porque, claro, hacer animación para videojuegos en aquellos años no es como hoy en día. Claro, hoy en día son pelis interactivas los videojuegos, pero que en aquel año era una cosa muy limitada. Entonces, yo poco a poco voy buscando el hueco a ver cómo puedo empezar a desviar hacia el mundo del cine. Y empecé a crear mis propios cortometrajes. Y entre todos los que hice al principio, pues uno de ellos era precisamente Tadeo Jones. Ese primer cortometraje lo hice con el que es a día de hoy mi socio, Nicolás Maggi, que, bueno, la forma de conocernos fue muy curiosa. Y es que yo iba buscando, yo me enteré de repente de que había una película de Super López montándose. He visto el corto de Super López. Pues de repente, claro, yo veo peli de Super López en marcha, yo era un fan loquísimo de Super López, digo, mira, yo tengo que conseguir meterme ahí como sea. Y escribí a Nicolás, que era el productor que estaba a los mandos de esa peli, para decirle, o sea, literal, no sé cómo os puedo echar una mano para esta peli, pero curro gratis, me da igual si cobro o no cobro para esta película, yo quiero estar ahí. Quería estar tocando a Super López. Y fue una sensación agridulce, ¿no? Porque Nicolás me respondió y subidón de repente, pero me respondió para decirme la peli se está muriendo en los despachos, no va a haber peli de Super López. Y bueno, fue un poco bajón, no, fue un bajón terrorífico. Hasta el punto de que dije, mira, me hago mi propio corto de Super López. O sea, yo ya me veía ya animando al personaje. Como fue el tajarro de agua fría, pues al final decidí hacerme yo una pieza por mi cuenta. Y después de hacerme ese corto, Nico lo vio y dijo, ostras, igual aquí hay algo interesante, igual podemos, porque él se dedicaba a hacer acción real. El corto, la peli no iba a ser de animación, iba a ser acción real. Ah, iba a ser de acción real, además. Sí. Él no había tocado animación nunca. Él es hijo de Manolo Maggi, que es también productor y guionista de cine de acción real. Y digamos que la aspiración era hacer pelis de acción real para Nico. Pero de repente vio lo que hacía, vio el corto de Super López, vio otras cosas que tenía yo por ella hechas y me ofreció, oye, ¿y si hacemos un corto para 35 milímetros, un corto de animación con tus personajes? Y ahí fue donde le enseñé los bocetos que yo tenía de Tadeo Jones. Fue ahí donde se los enseñé, dijo, ostras, qué guay, vamos a probar a hacer esto. Hicimos el primer corto
y bueno, tuvo un exitazo brutal. Yo no sabía nada de esto y de repente pasamos a tener un corto que gana 60 y pico premios nacionales e internacionales. O sea, récord en su época de premios en un cortometraje de animación. Y entonces entendimos, ¿no?, que habíamos tocado una tecla que era importante. Había tenido una recepción, sobre todo ganaba montones de premios del público el corto. Y entendimos que eso había que aprovecharlo de alguna forma. Que decidimos entonces, venga, vamos a hacer un segundo cortometraje. No estábamos pensando en vamos a hacer una peli ya directamente, ni mucho menos. Pero decidimos hacer un segundo corto precisamente para entrenar lo que sucede en animación. En una peli de animación hay cientos de personas todos los días en el estudio que tienes que conseguir coordinar, que tienen que saber qué hacer. O sea, es una majadería. Y decidimos hacer ese segundo corto un poco como entrenamiento de decir qué pasaría si alguna vez hubiera una película de Tadeo, ¿no? Cogimos un equipo un poquito más grande, ya no me lo hice yo solo, como pasó con el primero, que casi me lo metí entero. Cogimos un equipo de unos cuantos amigos, nos ayudaron a montarlo, hicimos ese segundo corto ya como ensayo general de qué pasa si hoy hay una peli. Al final, con esos 2 cortometrajes, que cada uno ganó su Goya en su año, más unos cómics que nos dibujó Jan, el dibujante de Super López, precisamente, que era amigo de Nico por el intento de sacar la peli adelante, pues conseguimos tener como un slate suficientemente atractivo para decir aquí hay un personaje que puede ser muy potente de cara a una película. Hasta que llegó por fin, año 2008, después de haber arrancado con Tadeo en el 99 prácticamente. O sea, son muchos años de recorrido del personaje. Pues en ese año 2008 nos llega la propuesta de vamos para adelante con una película, vamos a intentar sacarla adelante. Y ahí es donde tenemos que fundar el estudio, que es Lightbox Animation, que es el que ha permitido sacar adelante toda la saga de Tadeo Jones y Atrapa la bandera, y un montón de cosas más que la gente no tiene ubicadas, pero lleva mucha producción detrás. Entonces ahí es donde de repente pues tenemos que cambiar la faceta de simplemente ser, en mi caso, creativo, director, etcétera, ya en el lío, a ser empresario. Y que es una cosa que no tienes en la cabeza que te va a tocar hacer. Pero bueno, pues al final salió de forma natural. Y en el fondo daba mucho vértigo. Fíjate, yo te diría que me daba más vértigo eso que la propia peli. Porque eso, claro, cuando ya deciden la peli, o sea, cuando ya decidís lanzarla, ya, o sea, tenéis que encontrar el dinero, o ya hay alguien que ha dicho, oye, no, venga, queremos poner el dinero y entonces con eso podéis permitiros montar el estudio. O sea, ¿cómo llega la pasta para hacerlo? Esto es una penuria. Toda esta historia es el lado oscuro de toda esta primera película. Los aprendizajes siempre hay. Fíjate, el mayor problema que había en aquellos años es que nadie consideraba la animación como una cosa que se financiara con los tiempos, sobre todo de Hollywood, ¿vale? Porque una peli en Hollywood de estas, pues dura lo mismo que aquí, dura 3-4 años si todo va bien. Hay pelis que se han extendido hasta 8 o 9 años de desarrollo. Entonces, no existían esquemas de financiación para animación, para decir, invierto hoy y en 4 años hablamos, ¿no? Sí. Es mucho tiempo. Entonces, teníamos dinero para arrancar. Teníamos dinero para estar como 1 año y medio tirando adelante y poco más. Y teníamos que confiar en que el dinero iba a aparecer sobre la marcha, según íbamos poniendo la vía, ¿no? Construyendo la vía. Y el problema es que no aparecía. Es que no se terminaba. Todo el mundo te decía de primera, sí, muy interesante, tal, porque lo veían y veían que era una cosa de calidad y que parecía que iba a salir bien. Pero claro, nadie terminaba de dar el paso de decir entro y financio y pongo dinero. Y fue muy duro. Fue muy duro el saber que no se terminaba de subir nadie al carro. Y de hecho, la pieza final que terminó permitiendo todo esto, que fue Mediaset, ellos se terminaron sumando en el 3er año de desarrollo. Cuando ya nos quedaba poco para llegar al final, que es lo que encajaba en su esquema de financiación, ¿no? Sí, que decir, no, sus tiempos. Tomó un riesgo como para entrar al principio. Bueno, sí, lo tomó quien menos lo esperábamos, que fue el Grupo Intereconomía en aquella época. No había una persona de producción que estaba vinculada con el mundo del cine y que estaba intentando sacar largometrajes de cine para ellos, y de repente dijo, vamos a
a poner en marcha financiación para esta película de animación. Pues fíjate, les tenemos que agradecer a ellos el haber sobrevivido todo ese tiempo casi a fondo perdido, entre comillas, porque no se sabía si eso iba a alguna parte. Además iba a llegar al final, ¿no? Que era un poco te quedas sin dinero a mitad y ya no puedes ni siquiera estrenarla, ¿no? Te quedas Exacto. Ahí en ese... Claro, todo era una apuesta. Todo era a ver estos qué consiguen hacer. Claro, y, pero... De hecho, siempre te veían un poco como un extraterrestre, ¿no? Porque nadie entendía muy bien lo que hacíamos ahí todo el día delante de las pantallas y haciendo todos aquellos dibujos y todos aquellos personajes, ¿no? Sabían, todo el mundo entendía el punto final, nadie entendía nada del proceso, absolutamente nada del proceso. Además los procesos, claro, mucho más complejo y muy diferente a una peli de acción, entonces no podían tampoco comparar ni... ¿no? Exacto, eso es, al final era todo un acto de fe, 100%. Entonces, bueno, pues cuando por fin, al final, Mediaset decide dar el paso, ahí es donde todo el engranaje termina de cerrarse y donde la peli termina yendo adelante. Y pues fíjate, convirtiéndose en el disparate que se convirtió, que a día de hoy todavía nos cuesta asimilarlo, ¿eh? O sea, de hecho, fíjate, cuando se estrenó la peli y sucedió todo el disparate que sucedió, tardamos 3 meses en aterrizar fácil, ¿eh? En entender, pero ¿qué demonios está pasando aquí? No eras capaz de asimilar la cantidad brutal de noticias y de eventos diarios que había alrededor de la película. Y de ver, de repente ibas ahí a la plaza de Felipe II y veías toda la plaza entera con los personajes adornando todo lo de Navidad que había aquel año y veías las cabalgatas. Fíjate, yo creo que lo que me terminó de aterrizar... Es lo que más te impactó, lo de la cabalgata. Sí, total, porque lo de Felipe II y con todos estos eventazos que se hacían, en el fondo entendías que eran pues tus patrocinadores, tus financieros, los que estaban detrás montando todo aquello. Pero de repente empiezan las cabalgatas y nos empiezan a mandar de todas partes del país fotografías de cabalgatas de los personajes, de carrozas de los personajes de Tadeo. Y ahí es donde terminabas de entender que, bueno, pues que esto había trascendido a la gente y se había convertido en algo que formaba parte de la cultura de la gente de repente, ¿no? Que yo creo que como creativo es lo máximo a lo que puedes aspirar y es cuando ya esto deja de ser tuyo y pasa a ser de la gente, ¿no? Sí. Y ahí entonces, o sea, cuando ya la primera de alguna manera tiene el exitazo, o sea, ya ahí tenéis, o sea, con lo que habéis sacado ahí ya tenéis pasta suficiente para poder lanzaros vosotros a producir las siguientes o también tienes que seguir buscando y seguir... A ver, digamos que las cosas fueron mucho más fáciles. Ya es otra cosa, pero ¿no? Ya funciona una de alguna manera, claro. Ya. Bueno, de hecho, la segunda que produjimos fue Atrapa la bandera. Ah, era la segunda. Fue Atrapa la bandera que... Hay una anécdota muy buena que a mí me gusta mucho recordar, que es de Nico, precisamente, del productor. Porque, claro, teníamos la memoria de haber ido mercado por mercado intentando vender la primera, nadie te hacía caso, nadie sabía quién eras, pasaba todo el mundo de ti, 7 pueblos. Y de repente, cuando fueron a vender Atrapa la bandera, me llamó un día Nico emocionado, estaban en Cannes, y me llamó Nico emocionado diciendo: joder, tío, es la primera vez que me siento como la rubia que todo el mundo se quiere tirar en la discoteca. Porque claro, todo había cambiado todo por completo. Sí. Todo el mundo nos tenía muy ubicados, sabían lo que habíamos hecho, nadie se creía el presupuesto por el que lo habíamos hecho, que esa era otra. Y de repente, pues fíjate, llegó la posibilidad de cerrar un acuerdo internacional a nivel global con Paramount Pictures, que es quien se ha convertido en nuestro compañero de viaje hasta el día de hoy. Interesante la historia. ¿Y cuál es el futuro de Lightbox? ¿Hay vuelta a los videojuegos, por ejemplo? Uy, esta es muy buena pregunta. Yo estoy obsesionado por conseguir... Es que no sé por qué según te he ido investigando, he dicho, seguro que hay algo de eso en su cabeza. Tiene que estar. Es que fíjate, para mí los videojuegos son una cosa muy, muy orgánica y muy natural por esta mezcla que tengo, ¿no?, entre ingeniero y artista. El videojuego, digamos que es un equilibrio muy bueno entre arte y tecnología, más aún que el cine de animación. Y... o sea, para mí no es una cuestión de dejar de lado una cosa u otra, ¿no? Es cuestión de... Es algo más. Estoy loco por montar en algún momento una división de videojuegos que recupere pues una parte con la que me siento súper cómodo, en el fondo. O sea, para mí el videojuego es una herramienta para contar cierto tipo de historias y ciertas cosas que no puedo contar en una película y que el videojuego le encaja mucho mejor que a una película. Entonces, sí, llevo mucho tiempo dando vueltas y trabajando para conseguir meter ahí un pie en algún momento.
Pues qué bien, hay que hacer seguimiento. Yo desde Comandos, cuando descubres que era español, y esa maravilla, pues hay que volver al momento ese, ¿no? Y ahora, ¿qué tenéis entre manos? ¿Qué hay ahora en marcha, si se puede contar, claro? Sí, bueno, hay algunas cosas sí, otras no, pero sí, estamos en pleno desarrollo de la cuarta parte de Tadeo, pero sobre todo estamos ya creando unos cuantos proyectos que van un poco al margen ya de este. Tadeo da un poco la sensación de que va a estar ahí siempre, ya veremos a ver, al final es una cuestión del público el decidir dónde se le pone un punto y final, ¿no?, a todo esto. Pero nos apetecen muchas cosas. Para mí el estudio no es solo hasta ahora quizá ha sido una herramienta para poder desarrollar mis propias películas. Pero para mí, con los años ha ido yendo mucho más allá. Para mí es una herramienta para crear industria en España y para poder dar oportunidad a directores a crear historias que no tengan que ser necesariamente las mías y que tengamos poco a poco un nicho que vaya creciendo a nivel industrial de producción de animación. Porque esto, bueno, el sitio en el que estamos ahora, Lightbox Academy, esta escuela, al final se genera precisamente por esto, porque empieza a haber una industria floreciente que necesita profesionales, que necesita alimentarse. Y de repente dices, ostras, ¿de dónde saco profesionales? Que esto fue un problemón que tuvimos que solucionar en las pelis, que fue terrible. No te puedes imaginar lo difícil que era conseguir esas plantillas de 100, 150, 200 personas en aquellos momentos en España que no había todavía profesionales cualificados que supieran hacer esto en condiciones. Y esto ha cambiado una barbaridad a día de hoy. Hoy en día hay centros como este por todas partes en los que te puedes educar y hay sobre todo un nivel de profesional de animación que es excepcional. O sea, nosotros lo estamos viendo con esta última película. Es increíble. Yo, fíjate, le decía a la directora de producción nuestra que estaba teniendo la sensación de poder coger caramelos a puñados en una tienda viendo las reels de los artistas que estaban aplicando para esta película. Increíble, no te lo puedes imaginar la calidad excepcional que tienen los artistas ya a día de hoy. Y para mí eso es como el mayor objetivo, ¿no? Muy por encima de seguir haciendo películas que me sigue apasionando. Es el conseguir hacer que a nivel industrial esto siga creciendo y lo asentemos al 100%. Que dejemos de tener, que hemos tenido muchos altibajos, muchos baches de producción, que de repente 3 o 4 estudios terminábamos producción el mismo año y había un bajón enorme en la cantidad de gente contratada a nivel industrial y de repente luego iba cogiendo otra vez fuerza, ¿no? Hasta el punto de que este año, pues fíjate, 2023 se batió el récord de producciones de animación histórico. Nunca se han hecho tantas películas a la vez en un mismo año en España. Y, ostras, yo creo que es de lo que hay que estar más orgullosos, ¿no? De que poco a poco hemos conseguido, entre todos, ir asentando todo esto y convertirlo en una industria de verdad. Es interesante el camino ese de Lightbox, además del estudio, ¿no? Pues como Pixar, al final acabar creando muchas películas a la vez que están dirigidas por otros, ¿no? No todas dirigidas por ti. Pero claro, ahí a la vez es más complejo el proceso ese creativo o el gestionar unos equipos tan grandes, ¿no? De cómo manejas eso y cómo apoyas, pues ya que hay varios equipos de creativos potentes, cómo se pueden retroalimentar entre ellos, ¿no? Y cómo pueden ser también parte de... Fíjate, yo creo que eso es con lo que podríamos al final estar más cómodos, porque ya llevamos muchos años haciéndolo y ya lo dominamos bien. Lo complicado de verdad de todo eso es la parte financiera. Sigue siendo muy difícil, a pesar de ser quienes somos y, bueno, pues una peli de animación es muy, muy cara. O sea, quizá las que hacemos nosotros son muy baratas si las ves desde Estados Unidos, pero claro, desde España son súper mega producciones todas. Entonces, al final, financiar una peli de estas te lleva fácil 2-3 años sin ningún problema, hasta que tienes la financiación amarrada. Muy bien. Oye, pues entrando un poco ahora en el talento, ya que hablábamos de esa parte, ¿no? Porque hay algunas ideas que tenía aquí apuntadas que me parecen interesantes. Además, habrás visto mucha gente y no sé, yo a veces pienso, tengo una idea sobre el talento que a veces la gente me dice que no. Pero yo realmente creo que
que el talento natural no es el único camino. Yo considero que el talento natural es que llevan ventaja. O sea, el que ha nacido pues ya tiene, es como si viniera con 5.000 horas en la mochila, ¿no? Entonces, yo creo que si hay alguien que mete otras 10.000 después, pues al final acaba poniéndose al nivel, ¿no? Entonces, yo creo que se puede llegar a desarrollar eso y sobre todo, no sé, en temas creativos, que además hay como... O sea, porque no es como el fútbol, que empiezan desde que tienes 5 años a competir entre ellos, pues el que lleva 5.000 horas de antes va a ganar porque va a jugar con los mejores, se va a competir más. Pero en los temas creativos, que es como es más abierto, ¿no? Yo creo que hay más posibilidades. Al final, creo que se puede llegar, ¿no? Y se puede aprender y se puede desarrollar ese talento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas de esa parte del talento? Mira, yo siempre he definido el talento... Mira, agarrándome a lo que acabas de comentar, para mí el talento es esa cantidad de horas que te quitas porque se te da bien algo. Eso es para mí el talento. Es decir, hay gente que es evidente, que tiene un talento natural para hacer según qué cosas. Pero es verdad que mucha gente tira de esto para anular a quien no tiene ese talento, a quien no tiene esa parte de base que dices, a ese ya se le da bien por defecto una... Vamos a poner, por ejemplo, aquí que estamos en la escuela, pues gente de ilustración, gente que sabe dibujar, que parece que ha nacido con ello ya directamente, ¿no? Justamente es una de las cosas que más le contamos aquí en la escuela a toda la gente que entra. No importa si no tienes ese talento, eso que llamamos talento de base, no importa, eso se entrena. Es que no es más que machacar al final para conseguir ponerte al nivel de las personas que ya lo traen de base. Porque al final llega un momento en el que todo se iguala, efectivamente, y que puedes estar... Yo he visto gente que tenía cero, o sea, esto que llamamos talento, es decir, cero absoluto, y conseguir convertirse en algunos de los mejores profesionales que te puedas cruzar por la industria. Siempre se puede, y es absurdo pensar que no tienes capacidad para ello, porque al final cualquier habilidad humana es una cuestión 100% de práctica y de echarle horas, de ser disciplinado y de plantearte un objetivo y conseguir llegar hasta él. Sí, está claro. Y otra idea que me parecía interesante también, que yo creo que aplica bastante a la parte creativa, esto era una discusión entre Ben Horowitz y Mark Andreessen, que son los que montaron Andreessen & Horowitz, que es una de las firmas de venture capital de inversión en startups más importantes del mundo, ¿no? Y estos han invertido en todas. Entonces, Mark Andreessen lo que hacía era defender, hablaban de Elon Musk, Steve Jobs y este tipo de liderazgo muy bestia, ¿no? Este tipo de liderazgo que al final son muy agresivos, son muy tal, con la gente, son tal. Entonces, Mark Andreessen decía, yo no sé si Apple hubiera sido lo que es, si Elon Musk podría conseguir lo mismo si no tuviera esa parte, ¿no? Y Ben Horowitz decía, no, yo creo que eso no es condición necesaria. Yo creo que sin eso también hubieran conseguido. O sea, si fueran de otra manera y llevaran a la gente de otra manera, también hubieran conseguido eso, ¿no? Pero Mark Andreessen decía, no, yo creo que eso lo han conseguido porque son muy bestias, muy agresivos, muy directos, muy el listón muy arriba, pero claro, no dejan tiempo a que nadie se exprese. O sea, ya está, ¿no? Si no llegas ahí, fuera. Entonces, no sé cómo ves eso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, yo nunca he creído del todo o sea, es verdad que quizá lo que consigues con ese estilo, y no sé si es real, puede ser llegar más rápido al final. Y no sería capaz de afirmártelo que esto sea real, ni mucho menos. Pero fíjate, yo recomiendo siempre mucho una película que habla de esto, que se llama Whiplash. Me encanta esa película. Al final habla de esto, ¿no? O sea, lo que te hace esa película es llegar a plantearte si el tío que está... para quien no la conozca, es una película en la que un profesor de una escuela de música digamos que va a saco total con los músicos y lo que hace es meterles una caña horrible, haciéndoles sentir como la mierda, literal, haciéndoles sentir que no son nada y que no están nunca a la altura. Es decir, digamos que lo que hace es forzarles un sentimiento continuo de frustración pensando que no son suficiente y haciéndoles que entrenen una cantidad de horas desmedidas para llegar a ser pues una cosa excepcional, ¿no? Una cosa completamente excepcional. Y toda la película estás viendo a ese tío con los ojos de este profesor es un cretino y cuando llegas al final de la película te hace revolver el cerebro diciendo, ostras, es que a lo mejor esta es la forma de conseguir llegar a crear genios, ¿no?
Y yo creo que ahí es donde está el peligro, en pensar que ese es el único camino para conseguir crear cosas excepcionales, porque no lo es, ni mucho menos. Y nosotros huimos mucho de estos estilos, sobre todo en algo creativo, ¿no? Que justamente Pixar es quien más ha demostrado. Ahí tienes una cosa excepcional, una cosa absolutamente brillante que consiguió superar todos los estándares habidos y por haber, y que tenía un estilo de directiva por detrás que era 100% opuesto a esto que estamos comentando. Pero 100% opuesto a todos los niveles. Era un nivel de humildad brutal de cada director que se ponía a los mandos de una peli, sometiéndose a la opinión de todo ese brain trust que hemos comentado antes y aceptando las tortas que venían por todos los sitios para decir, vale, de todas estas tortas, las buenas son estas, voy a usarlas y voy a hacer a empujarlo a otro nivel lo que estoy haciendo, precisamente porque estas tortas que me han dado son correctas. Pero tortas simbólicas, tortas que no van a mala leche ni nada por el estilo, sino como un trabajo colaborativo 100%. Entonces, es curioso, ¿no? Porque el propio Steve Jobs fue parte de Pixar, fue la pieza fundamental de Pixar. Pero se nota en el propio libro que había cierto roce en esa forma de liderar, ¿no? Y yo creo que también Steve Jobs probablemente evolucionó mucho con el tiempo y no era igual al principio que al final. A nivel del día a día, a nivel de cómo funcionaba Pixar, era Lasseter el que creó ese estilo. De, pues más de colaborativo, más de vamos a buscar las vueltas a todo esto, que seguro que tuvieron sus altibajos y sus baches y todo lo que tú quieras. Pero a mí me chocaba mucho siempre cuando ves la historia de Pixar y de Apple, ver como dos empresas que en el fondo la cabeza principal era la misma, tenían dos formas tan radicalmente opuestas de funcionamiento. ¿Vale? Porque en el fondo Jobs desesperaba a todo el que se cruzaba con él, a todo el mundo lo desesperaba. Lasseter era lo opuesto a todo eso. Era una cosa hiper colaborativa y muy amable en ese sentido y que conseguía extraer lo mejor de su gente precisamente a base de motivación, no a base de machacarlos. Sí. Y luego que el listón se puede poner muy arriba hablando del proyecto en sí o del asunto en sí, no de las personas, ¿no? Al final ahí o sea, se puede seguir siendo muy exigente, pero sin entrar como en ese espacio ya de meterte con la gente, ¿no? Exacto. O sea, al final, para mí esa es la clave. Sí. No tienes por qué soltar, o sea, la exigencia no tiene por qué bajar. La exigencia puede ser la misma en los dos campos. Para mí es una cuestión de cómo te va a reaccionar mejor, a responder mejor la gente, ¿no? Porque es verdad que mucha gente bajo presión funciona muy bien, pero no es necesariamente lo bueno. O sea, al final la gente, sobre todo en el mundo artístico, donde funciona bien es motivada, no machacada. Sí, está claro. Bueno, pues vamos a entrar ya en la fase final. O sea, nos quedan 3 preguntas así rápidas que no hace falta que las respondas rápido. Y la primera tiene que ver con libros, con cuál es el libro que más has regalado. El que más he regalado. Pues puede ser la biografía de Steve Jobs, precisamente. Porque me impactó mucho ese libro. Porque en el fondo hay cosas que ya sabes de base, ¿no? De que todo el mundo hablaba de él, que era un déspota, que era muy cañero. Pero en el fondo a mí siempre me interesaba mucho la parte, precisamente por el hecho de que yo no tenía esa naturaleza empresarial, el entender como un tío que tampoco tenía naturaleza empresarial y que tuvo que aprender a hacer todo esto, todo este viaje que tuvo que hacer de montar una empresa tan puntera como la que montó, ser despedido de su propia empresa, volver a ser contratado rogándole, por Dios, vuélvete para acá. Quería entender todo eso. Y yo creo que es una parte que siempre digo que hay unas carencias terroríficas aquí en España de la poca formación que tenemos a nivel de emprendedurismo, de mundo empresarial, etcétera. Nadie te explica nada de todo esto en tu viaje por toda la educación primaria ni secundaria. Y claro, para mí era un descubrimiento continuo. Cada página del libro era un descubrimiento bestial y me chocó muchísimo. Claro, yo que al final lo tuve que empezar a hacer un poco por inercia, por obligado, y era una parte que a priori no quería, de repente me encontraba poco a poco abrazando esa parte empresarial. Que además era curioso, porque yo siempre tengo muy en la cabeza que el motivo por el que yo tenía cierto rechazo a ese mundo empresarial es precisamente por el tipo de educación que tenemos aquí en España, que parece que te educan para ir frontal contra eso, ¿no? Y luego dices, pero vamos a ver, si es que el mundo funciona por esto, principalmente, y tienes que conseguir darle la vuelta al cerebro por todo esto. Es verdad que eso es clave, esa parte de educación es extraño, pero sí, eso es la que
que la tenemos. Y luego además es que cuando aprendes cómo funciona todo eso es que te das cuenta de que hay un espacio para la creatividad también en todo ese mundo. Hay un espacio porque es un tema muy complejo, con muchas aristas, con muchos temas diferentes. Entonces al final es una aventura, no sé, es como... Bueno, al final te das cuenta de que precisamente toda la gente que has conocido durante todos estos años, que ha montado un negocio, que se ha hecho autónomo, que ha intentado tirar por su cuenta cualquier cosa adelante, pues es que hay un valor brutal que no eres capaz de analizar cuando no has estado ahí y cuando no has entrado ahí. Y bueno, descubrir a través de este libro todo lo que sucedió para llegar a lo que es Apple a día de hoy, recuerdo disfrutarlo muchísimo, ese libro, mucho. O sea, lógicamente hablando de este tipo de literatura, lógicamente, ¿no? Hablando de narrativa de otro tipo, hay otros libros que recomendaría, ¿no? Pero por puntualizar el que probablemente más me haya impactado, es probable que sea este. Sí, además Walter Isaacson, que es el que lo escribió, es que tiene varias que son muy buenas. La de Elon Musk, sin ir más lejos, también estás enganchado. O sea, es que las construye muy bien. Al final acabas ahí metido en la historia de arriba abajo. Este es el siguiente, ahí estamos con él. Muy bien. Oye, la siguiente es, si tuvieras ahora mismo a tu alcance al mejor profesor de algo, al número 1 mundial de cualquier cosa, ¿qué sería que te gustaría aprender? ¿De algo en concreto o...? Sí, ¿qué sería ese algo en concreto? Pues fíjate, yo creo que con los años justamente me va apeteciendo cada vez más. Me apetecen dos cosas. Me apetecería tomarme un café muy largo con Brad Bird. Ese sería el primero. Y me apetecería otro café muy, muy largo con el gran inversor de todos los tiempos, que me vas a decir tú el nombre, porque yo soy muy malo con los nombres, se me olvidan todos. Buffett, Warren Buffett. Con Warren Buffett. Es una cosa muy curiosa y si me la preguntas hace 20 años no me la habría esperado ni de coña. Pero con los años, claro, precisamente por esto, no vas tirando a esa mentalidad más empresarial, vas entendiendo un poco los engranajes del mundo. Y de repente, personalidades como él, que entendieron el mundo de los negocios desde muy pequeñito, dices, ostras, me encantaría entender más esa cabeza y me encantaría, entender que al final lo que gobierna el mundo es todo este mundo del dinero, cómo funcionan esos engranajes y cómo funcionan esas cabezas para conseguir entender pues lo que hace el mundo de la bolsa, ¿no? Que es anticipar el mundo con meses, años de antelación. Pues ya tengo libro para regalarte la próxima, porque hay uno muy bueno de su socio, que es el almanac de Charlie Munger, que se llamaba Su socio, que murió hace muy poquito. Y ese libro está súper interesante. Además tiene, hay una parte como casi de psicología de los clientes y de tal. Y es muy interesante, muy interesante. Es un libro además grande, con ilustraciones también por todos lados. Es un libro curioso. Será de los que caigan entonces. Ese te lo busco. Hay que comprarlo de segunda mano y empieza a valer pasta ya el libro, pero está interesante. Oye, pues... Gracias, muchas gracias por la entrevista. Yo, me lo he pasado, ya te lo dije, me lo he pasado muy bien preparándolo, viendo todos los vídeos que me pasaste y nada, ha sido muy interesante explorar todo. Yo me voy sabiendo mucho más. Ya no veré las películas de animación igual, eso no sé si es bueno o es malo, pero está claro que ya estaré ahí viendo la narrativa por todas las esquinas. Eso ahora lo tienes que aprender, a desconectar, a no analizar y volver a disfrutar. Esto lleva un tiempo, ¿eh? Volverlo a intuir en vez de analizarlo, ¿no? Y voy a ir con la última pregunta, que es: ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Pues es difícil esta, ¿eh? Porque, quizá lo que se te viene a la cabeza, hemos estado hablando mucho de Steve Jobs y sería una de las primerísimas que me vienen a la cabeza, a pesar de los fracasos, ¿no? Que tuvo muchos por el camino. Pero, fíjate, estamos hablando de animación, Steve Jobs está muy vinculado a la animación, pero te diría precisamente Pete Docter, porque al final ha sido el heredero natural de Pixar
y ha sido quien ha conseguido, después de todos los baches y altibajos que ha habido en Pixar, tomar las riendas y empezar a darle un nuevo camino a todo ese estudio. Coger la herencia que dejaron precisamente Jobs y Lasseter y crear un nuevo camino con todo ese estudio. Y que creo que lo está consiguiendo, ¿eh? Está costando, pero lo está consiguiendo. La calidad es el mejor plan de negocio. John Lasseter. Esto ha sido Intercambio Iónico y si te ha gustado puedes suscribirte al podcast en Apple, en Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también tienes las entrevistas en vídeo en YouTube. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Ya sabes que además puedes encontrarme en X, en @IONCuervas con V y M al final, y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.